Tengan todos muy buenos días. En esta ocasión, nuestro grupo está conformado por José Alexis Pérez, Guillermo Eliseo González y mi persona, Verónica Sofía. Y le vamos a hablar acerca del tema la evolución de la banca y del sistema financiero en El Salvador. Y para ello tenemos una agenda que contiene 13 puntos. En primer lugar, tenemos nuestro objetivo y seguidamente los temas a desarrollar. Entre ellos están los primeros bancos en El Salvador, la banca salvadoreña y el desarrollo económico del país, la estatización del Banco Central de Reserva de El Salvador, creación de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, instituciones oficiales de crédito, bancos, asociaciones de ahorro y préstamo e instituciones de crédito y organizaciones auxiliares. Como octavo punto, la Junta Monetaria. Noveno, la nacionalización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, saneamiento, fortalecimiento y privatización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, la evolución de la banca de 1990 a 2000 y la evolución de la banca del 2001 hasta la actualidad. Finalmente, contaremos con algunas conclusiones. Muy bien. Seguidamente conoceremos nuestro objetivo, el cual es conocer la evolución de la banca y del sistema financiero en El Salvador desde los primeros bancos hasta la actualidad, así como su estatización y nacionalización. Seguidamente iniciamos con el primer tema. Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Alexis y es un placer para mí compartir y exponerles los siguientes temas. En primer lugar, hablaremos sobre los primeros bancos en El Salvador. Para ello, hay que hablar un poco sobre la historia. Y bueno, a mediados del siglo XIX, al desaparecer la Federación Centroamericana, El Salvador tenía un régimen económico elemental, pero carecía de un sistema monetario. Circulaban monedas de oro y plata, que eran originarias del país de España y de varios países americanos como Chile, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. En ese entonces, El Salvador producía una variedad de productos como el café, el añil y el maíz, y eran los comerciantes europeos los que otorgaban los préstamos a los agricultores para que compraran la producción y la exportaban. Con los giros obtenidos pagaban el valor de las importaciones manufacturadas que vendían al contado y al crédito. En esta época se realizaban varios intentos para organizar bancos en El Salvador, pero muchos de ellos fallaron. Pero ya en 1967, entre los diferentes proyectos se encontraba el Banco de El Salvador, que sería un banco de emisión, depósito y descuento. Y el fundador, el señor William Francis Kelly, contaba con el apoyo del gobierno, y esto es muy importante en esa época. Pero el intento fue fallido. Fue hasta 1880 que empezó a funcionar el Banco Internacional de El Salvador como un banco privado de billetes. Bien, ahora veremos cuáles fueron los primeros bancos en El Salvador. En primer lugar tenemos el Banco Internacional. Este banco fue fundado mediante un contrato entre el Ministerio de Hacienda y don Pedro Meléndez el 5 de abril de 1880. Tenía la facultad de emitir billetes de curso legal, pago de divisa y al portador. Le fue concedida la facultad de emisión exclusiva por 25 años. También tenemos al Banco Salvadoreño. Este banco, que nació en 1885 con el nombre del Banco Particular de El Salvador, fue creado por una concesión del Ministerio de Fomento a los señores Mauricio Duque y Francisco Camacho. A este también se le dio la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista al portador.
y se le autorizó para negociar con el Banco Internacional su permiso para que sus billetes tuvieran curso legal. Fue hasta 1891 que cambió su nombre a Banco Salvadoreño. También tenemos al Banco Occidental. Este banco nació en noviembre de 1889 y fue fundado por el señor León de Frus, y donde Emilio Álvarez funcionaba en el municipio de Santa Ana, del departamento de Santa Ana. Obtuvo la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista y al portador. Y también tenemos al Banco Agrícola Comercial. Este Banco Agrícola fue fundado en 1895 por el señor José González Austria y Rodolfo Duque. A este se le facultó para emitir billetes al portador. Para 1898 ya funcionaban en el país 5 bancos, los antes mencionados. El gobierno continuó haciendo esfuerzos para superar la crisis que hacía peligrar las actividades de los bancos establecidos, pero en abril de 1898, por acuerdo de la Junta General, se puso en liquidación el Banco Industrial de El Salvador, que había nacido en 1895. Bien, ahora pasemos al siguiente tema. Bueno, ahora hablaremos sobre la banca salvadoreña y el desarrollo económico de El Salvador. Bueno, el sistema financiero salvadoreño ha experimentado significativos cambios en los últimos tiempos. Sus inicios se remontan a finales del siglo XIX, cuando se autorizó el surgimiento de instituciones privadas emisoras de moneda y gestoras de las primeras operaciones de financiamiento. Fue en 1934 cuando se evidenció la intervención del Estado, con la aparición del Banco Central de Reserva como entidad económica mixta, encargada de regular las instituciones y las operaciones financieras de El Salvador. Los propietarios del Banco Central fueron el Estado y los bancos que antes estuvieran autorizados para emitir el papel de moneda. En ese mismo año surgió el Banco Hipotecario de El Salvador, institución creada por el decreto legislativo con dos objetivos principales: efectuar préstamos amparados con garantía hipotecaria y emitir sus propias obligaciones en forma de la cédula hipotecarias. También tenía la facultad de emitir certificados y otros títulos. Uno de los primeros logros del Banco Hipotecario fue contribuir a la creación de la Federación de Cajas de Crédito a partir de los años 1940 y 1943. Los principales participantes en la oferta financiera en El Salvador los constituyen los bancos e instituciones financieras no bancarias, supervisadas por la Superintendencia. Estas instituciones financieras orientan su funcionamiento principal a los sectores vivienda, comercio y consumo. El comportamiento del crédito hacia estos tres sectores es creciente. Para el año 2003 significaba un conjunto del 54.8% del financiamiento total. Para el 2008, sus sujetos de destino por un 64.6% del total, casi la tercera parte del crédito total. En conclusión, podemos decir que los aportes de la banca del desarrollo económico de El Salvador han sido de suma importancia al efectuar sus operaciones de intermediación financiera, inversión, emisión de tarjetas de crédito, compra y venta de divisas. Los bancos múltiples y el sistema financiero en sí funcionan como un importante motor en la economía, pues permiten la circulación constante del dinero, el rendimiento de los ahorros, la compra y producción de bienes y servicios y el emprendimiento de negocios, impactando así de manera positiva en el desarrollo económico de la población. A continuación, pasaremos al siguiente tema.
Bueno, continuando con la ponencia, yo soy Guillermo y les voy a hablar sobre la estatización del Banco Central de Reserva. El 20 de abril de 1961, mediante la Ley de Reorganización de la Banca Nacional, el Banco Central se convirtió en entidad del Estado de carácter público, reorganizando y modificando así las funciones originales que éste tenía. Recordando de que el Banco Central de Reserva cuando se fundó tenía un carácter mixto. Bien, luego en el 15 de diciembre de 1961 fue aprobada la ley orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador y en ella se establecieron los siguientes objetivos, que eran promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias, favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional, mantener la estabilidad monetaria del país, preservar el valor internacional del colón y su convertibilidad, y coordinar la política monetaria del Banco Central con la política económica del Estado. También, la estatización del Banco Central de Reserva tuvo como objetivo impulsar el desarrollo económico del país, siendo este una entidad de carácter público. Es importante mencionar que no significa que el gobierno pudiera influir de una u otra forma en las decisiones que este banco pudiese tomar o que el gobierno pudiera inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Llámese estos partidos políticos, movimientos populares o grupos de poder. El 17 de septiembre de 1970 se estableció como entidad gubernamental mediante la emisión de la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, dando lugar a que las autoridades regularan las actividades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias del sistema financiero. 3 años más tarde, con la emisión de la Ley de Creación de la Junta Monetaria, decretada el 23 de agosto de 1973, se enfocó la formulación y dirección de las políticas monetarias financieras en un nuevo ente del Estado y el Banco Central se convirtió en el encargado de las resoluciones. También esta ley estableció que la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras dependería de la Junta Monetaria. Continuando con el punto número 5, la creación de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Esta se creó casi simultáneamente a la estatización del Banco Central de Reserva, con el mismo objetivo de mantener el control del sistema financiero. La superintendencia era encargada de cumplir y hacer cumplir las políticas económicas que el Banco Central emitía y también de vigilar que cada reglamento, disposición o ley también se cumpliera. El 23 de agosto de 1973, con la ley de la creación de la Junta Monetaria, se centró la formulación y dirección de las políticas monetarias y financieras en un nuevo estado, en un nuevo ente del Estado y el Banco Central se convirtió en el ejecutor de estas resoluciones. Y esta misma ley dictó que la superintendencia y otras instituciones financieras dependería totalmente de la Junta Monetaria y así la superintendencia pasaría a jugar otros roles dentro de la regulación y el control del sistema financiero. A lo largo desde la creación de la superintendencia, esta ha aprobado diferentes leyes, dentro de las cuales podemos mencionar la ley para facilitar la inclusión financiera, la ley de arrendamiento financiero, la ley de bancos y la ley de cooperativos y sociedades de ahorro de crédito. Bien, dejo a mi siguiente compañera para que siga con la exponencia.
Bien, continuando con la exponencia, ahora hablaremos sobre las instituciones oficiales de crédito. Bueno, en septiembre de 1970 se decretó la Ley de Instituciones de Créditos y Organizaciones Auxiliares, denominada por sus siglas LICOA, con el objetivo de normar las operaciones de estas instituciones en aspectos que no estaban contemplados en el Código de Comercio vigente. La ley se define a las instituciones de crédito como los entes intermediarios entre el mercado financiero que actúan obteniendo fondos del público por medio de los depósitos o la emisión para colocarlos total o parcialmente en operaciones activas de crédito o inversión. Esta ley determina el Banco Hipotecario de El Salvador, la Federación de Cajas de Crédito, la Institución Salvadoreña del Fomento Industrial, la Financiera Nacional de la Vivienda, la Compañía Salvadoreña de Café y las demás instituciones financieras establecidas por el Estado, como las instituciones oficiales de crédito, que se dirigían por sus leyes especiales. Por otra parte, la ley se define como organizaciones auxiliares de créditos, las que prestaban servicios a la tesorería y caja de almacenes generales de depósito. La aplicación de esta ley, así como las sanciones que establecieron la Ley Orgánica del Banco Central, correspondía a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, así como ejercer la inspección y vigilancia permanente de las instituciones y velar por que se cumplan con las leyes. A continuación, pasaremos al siguiente tema. Bancos, asociaciones de ahorro y préstamo e instituciones de crédito y organizaciones auxiliares. Los bancos de El Salvador operan bajo un sistema similar al de la banca universal, es decir, que se rigen por las mismas características de la banca universal, donde hay un inventario de productos y servicios que son ofrecidos a la población. Además, estos bancos son regulados por las leyes correspondientes. Pero, ¿cómo funcionan? Los bancos sirven a muchas empresas que buscan recursos financieros de afuera de su empresa, es decir, que no buscan trabajar con dinero propio, sino con un crédito para poder generar rentabilidad. Así, los bancos les brindan ese financiamiento para que las empresas puedan operar. Además, estas empresas prefieren a los bancos porque ofrecen una mejor calidad de tiempo y además pueden ofrecer una mayor cantidad de dinero. Seguidamente, las asociaciones de ahorro y préstamo. Las primeras asociaciones de ahorro y préstamo surgieron como sociedades anónimas, retadas a cumplir una función social a finales del año 1964. Las primeras creadas fueron Atlacat, Casa y Crediza. Posteriormente, en un periodo de 1972 a 1979, surgieron Crece, La Popular, Aprisa y la Central de Ahorros. Y actualmente podemos contar con las AFP Crecer y AFP Confía, que son un fondo de ahorro de pensiones. El sistema de ahorro surgió a partir de una estrategia de desarrollo, donde la ley de la Financiera Nacional de la Vivienda y de las asociaciones de ahorro y préstamo definían un esquema de la forma de operar de tal sistema, el cual se llevaba a cabo de sociedades anónimas, las cuales vimos anteriormente. Seguidamente, las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares. Mejor conocida como LICOA. Esas son las encargadas de manejar el fondo operativo, manejan los riesgos de la institución, los activos y los créditos. Es decir, esta ley está regulando esos puntos muy importantes. Por ejemplo, provienen del Banco Central de Reserva
donde su función es optimizar la rentabilidad de las instituciones financieras, es decir, mirar los activos, cuidar de esos activos, cuidar de sus créditos, y ellos mismos también regulan dónde se está manejando su operabilidad, es decir, dónde se están yendo esos activos. Con relación al manejo de riesgo y la ley de regulaciones que provienen a las instituciones, corre riesgos innecesarios. Es decir, las instituciones financieras tienen la oportunidad de mantener una variedad de activos, pudiendo escoger la composición de su cartera. Es decir, que ellos pueden seleccionar a sus clientes, ya que las tasas de interés existe un exceso de demanda por crédito, pero ellos pueden alejar a los clientes que consideren de alto riesgo para sus activos. Seguidamente vamos a pasar al siguiente tema. Bien, ahora hablaremos sobre la Junta Monetaria. En agosto de 1973, el ministro de Economía sometió a la consideración del Poder Legislativo el proyecto de ley de la creación de la Junta Monetaria, con el objetivo de su creación fue dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 143 de la Constitución Política de 1950 y dotar al Estado de un organismo eficaz para orientar la política monetaria. La creación de esta junta fue exactamente el 23 de agosto de 1973. Se decretó la Ley de Creación de la Junta Monetaria. Esto significó la concentración de la formulación y dirección de la política estatal en lo relativo a materia monetaria, cambiaria, creditaria y financiera en general, orientada al desarrollo económico y social de la nación. La Junta Monetaria se dirigía por las disposiciones de su ley y sus reglamentos, convirtiéndose el Banco Central en ejecutor de sus resoluciones. Asimismo, la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras dependería jerárquicamente de la Junta Monetaria. Bien, ahora hablemos sobre las atribuciones que posee la Junta Monetaria. Entre una de las muchas que posee, tenemos que la Junta Monetaria puede fijar y modificar el porcentaje de los depósitos y de otras operaciones pasivas que deben mantener los integrantes del sistema financiero en concepto de encajes o reservas, así como su forma y composición. También puede aprobar los presupuestos monetarios y de divisas preparados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, por medio de los cuales se emitirán las necesidades de moneda y de crédito y se asignarán prioridades para la óptima utilización de la disponibilidad de divisas. También puede determinar el nivel, forma y distribución que el Banco Central de Reserva de El Salvador debe mantener en las internacionales de la nación. También puede aprobar normas aplicables a las operaciones de la institución oficial de crédito destinadas a preservar su solidez y adecuar su funcionamiento a los objetos de la ley. Y por último, puede regular las operaciones de crédito comercial de consumo en lo relativo a sus límites y condiciones que otorguen los establecimientos de créditos comerciales o de cualquier otra índole. Seguidamente hablaremos de la nacionalización de los bancos y las asociaciones de ahorro y préstamo. En El Salvador, después de la Revolución de 1979, surgieron nuevas reformas que tuvieron, entre otras, la finalidad de consolidar una nueva estructura de tenencia de la tierra a través de la implementación de las fases 1 y 111 de la reforma agraria y garantizar el éxito de esta reforma mediante la nacionalización de las instituciones de crédito y de las asociaciones de ahorro y préstamo. La experiencia de las instituciones como financiadores de los clientes que surgieron en el nuevo orden
fue desigual, por lo que las primeras instituciones que fueron asignadas para ello fueron FEDECrédito e INCAFE, especialmente aquellas que la banca comercial dejó de considerarlas sujeto de crédito. Fueron listadas en el BFA. El 30 de junio de 1987 fueron 266 las cooperativas que estaban formalmente asignadas a la banca comercial. La asignación de una cooperativa a una institución financiera obliga a la última a presentar servicios financieros. Sin embargo, pueden haber razones de peso, como una carga excesiva de deudas, problemas administrativos o abandono de las tierras por parte de las cooperativas, que justificarían a las instituciones financieras suspender la provisión de servicios. Es decir, que habían unas cosas por ahí en las cuales no les permitía a todas las personas tener un acceso al crédito. Siguiente. Es por ello que a finales de la década de los 70 se tomó la determinación de nacionalizar el sistema financiero privado, cuya nacionalización fue decretada el 7 de marzo de 1980 en el decreto número 158 de la Ley de Nacionalización de Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Y el 7 de marzo de 1980 fue promulgado, queriendo ayudar a acelerar el proceso de desarrollo del país, la Ley Transitoria de Intervención de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo en su artículo 1, por lo que la banca que fue nacionalizada fueron el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento Agropecuario, la Federación de Cajas de Crédito, FEDECrédito, y el Instituto del Café, INCAFE. Seguidamente hablaremos del siguiente tema: saneamiento, fortalecimiento y privatización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. El 22 de noviembre de 1990 se decreta la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Todo esto se da para los bancos y asociaciones de ahorro que fueron seleccionadas por el Banco Central de Reserva. Mediante dicha ley se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento, mejor conocido como FOSAFI. Seguidamente, el saneamiento, en su concepto, es un conjunto de acciones para corregir y mejorar una institución financiera, según la RAE. Es decir, que el FOSAFI es el encargado de velar porque se cumplan las leyes de tales instituciones financieras. Además, es su deber verificar el cumplimiento de cada una de las normas y leyes establecidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como otras leyes. También estas instituciones se ven en la obligación de brindar la información requerida por estas leyes. En cuanto al fortalecimiento, en El Salvador, al igual que en la mayoría de los países de bajos ingresos, se ha adquirido el crédito a objetivos específicos mediante la canalización de fondos a líneas de redescuento del Banco Central de Reserva. Es decir, que el Banco Central de Reserva está fortaleciendo económicamente a estos bancos, así como con sus leyes. Seguidamente vamos a ver acerca de la privatización. Los bancos que pasaron a ser nacionalizados anteriormente pasaron por más de una década, hasta el 1990, donde se dio paso al programa de fortalecimiento y privatización del sistema financiero, es decir, a la privatización de la banca. Y entre una de sus razones se encontraban la extrema pobreza de la población, la concentración de la propiedad de instituciones de crédito de un pequeño grupo de familias, es decir, no todos tenían acceso al crédito, y la agudización de los problemas relacionados con la alta concentración de riquezas y del ingreso. Es decir, eran unas cuantas familias las que tenían acceso a la riqueza de nuestro país.
El 29 de noviembre de 1990 se aprobó la Ley de Privatización de los Bancos y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, donde se autorizaron las ventas de las acciones pertenecientes al Estado y al Banco Central de Reserva a través del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, FOSAFI. Además, se prohibió la participación del Estado en la propiedad de los accionistas de los bancos y financieras. La privatización como buen punto ayudó a que otros inversionistas privados pudieran ser parte de la banca, es decir, pudieran aportar a sus acciones. Así que cuando la banca fue privatizada, se dio un caso de anomalía, especialmente en el Banco Cuscatlán, donde automáticamente se pusieron a la venta tales acciones para que los inversionistas pudieran participar en ellas. Sin embargo, en el caso del presidente de Arena, Cristiani, y su esposa, fueron los que inmediatamente tomaron la mayoría de acciones. Mediante este caso, la Asamblea Legislativa se vio obligada a llevar un proceso de investigación debido a lo sucedido, ya que muchos decían que todo estaba planeado y que estas personas se quedaron con las mayores acciones de este banco. Sin embargo, pese a todo este proceso de investigación, ellos quedaron enlistando la lista de accionistas, como se puede ver en la tabla de los bancos que fueron privatizados. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Para continuar con la ponencia, voy a hablarles sobre la evolución de la banca de 1990 al 2000. Para ello debemos recordar que en 1980 la banca de El Salvador fue nacionalizada, con el fin de contribuir y mejorar los créditos para que fueran accesibles para mayor cantidad de personas. Pero en 1990 ya el sistema financiero estaba desorganizado y con muchos problemas de solvencia. Por eso se crea el programa de fortalecimiento y privatización del sistema financiero con el propósito de rescatar y fortalecer la banca. Este programa inició un proceso de saneamiento, con lo cual logra mayores niveles de eficiencia y competitividad. En 1990 surgieron varias iniciativas legales, entre las cuales destacan la Ley de Casas de Cambio, de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la privatización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. Y también está la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero. Estas dos últimas son de suma importancia, ya que dieron fundamento legal a los procesos de privatización de la banca y el robustecimiento y supervisión y regulación de las instituciones financieras. Para que este proceso de privatización fuera exitoso, se tuvieron que desarrollar en distintas etapas, debido a que la morosidad de la banca en ese entonces alcanzaba unos 252.8 millones de dólares en patrimonio negativo. Pero esta reestructuración y sus medidas las eligió el Banco Central de Reserva, cuyas acciones estaban dentro de la Ley de Nacionalización de Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Dentro de este proceso podemos mencionar las siguientes acciones, las cuales están la reestructuración de las juntas directivas de las instituciones bancarias de ahorro y préstamo, la evaluación de la cartera de crédito, la constitución de las reservas de saneamiento y el saneamiento y restitución del patrimonio vía la compra por parte del Banco Central de Reserva a través del FOSAFI de los activos de los bancos comerciales, incluyendo la cartera morosa de los créditos y su posterior venta a inversionistas privados. En 1991, específicamente en el mes de julio, se crea el Banco de los Trabajadores, que fue constituido por 129 trabajadores altruistas, cuyo objetivo era mejorar el nivel de vida de los trabajadores, como en su alimentación, en la salud
y entre otras áreas. Este banco pretendía dar créditos a los trabajadores para cubrir gastos de emergencia y para poder financiar a trabajadores del sector público y del sector privado, y especialmente a trabajadores emprendedores para que pudieran tener un financiamiento en sus negocios, debido a que en ese momento la adquisición de un sistema o de un crédito era bastante complicado, y por eso nació esta iniciativa de crear un banco para los trabajadores. En 1993 se da la reprivatización de los bancos. La banca había sido nacionalizada y esto se realizó en marzo de 1980, en la época en la cual atravesaba una guerra civil nuestro país, por lo que esto tenía en cierto punto o cierto grado intereses político-militares, los cuales al pasar el tiempo condujeron a una crisis en el funcionamiento del sistema financiero, que no se derrumbó gracias a la ayuda gubernamental y a la concepción contrainsurgente de su desenvolvimiento. En 1990, de esta nacionalización de la banca, la crisis en el sistema bancario era evidente. Los depósitos bancarios se habían reducido a una cuarta parte. Los créditos totales habían sufrido un decrecimiento en una tercera parte, y el nivel de mora se había triplicado, y el coeficiente de liquidez sufría una drástica caída al grado que limitaba a los bancos cubrir el encaje legal requerido. Pero a pesar de los problemas de liquidez, la banca nacionalizada continuó concentrando sus recursos mayoritariamente hacia las grandes empresas de exportación tradicional, el comercio y la industria manufacturera, a través de la concesión de préstamos de corto plazo y con el predominio de garantías hipotecarias. Estas condiciones financieras y el propio desenvolvimiento de la economía incrementaron rápidamente la desconfianza en el sistema bancario salvadoreño. Por consiguiente, la fuga permanente de capitales hacia el exterior era evidente. Estaban servidas las condiciones que justificaron la reprivatización de la banca. Con esta estrategia se esperaba garantizar una mayor eficiencia en la administración de los recursos y por consiguiente más competitividad en el mercado. Y para generar un mayor grado de confianza del sistema bancario salvadoreño, dicha liberalización fuera hecha exclusivamente con el capital bancario privado. La preeminencia política de la clase empresarial más conservadora del país determina la forma que asume la reprivatización de la banca, recordando los procesos de acumulación y de aprovechamiento del aparato estatal típicos a los observados durante los siglos pasados. El empresariado salvadoreño, especialmente el vinculado al gobierno en funciones, recurrió a sus influencias con las nuevas autoridades bancarias para lograr una privatización favorable a sus intereses económicos, aprovechando especialmente sus vacíos legales y regulatorios. También podemos mencionar que en 1994, con la creación del BMI, se buscaba apoyar más al micro y al pequeño sector de las empresas para que tuvieran un mejor financiamiento para sus empresas. De esta manera se buscaba también que las empresas pudieran mejorar su desarrollo productivo y por consiguiente generar más empleos para la población, y también impulsar nuevos emprendedores para el desarrollo de la economía del país. En 1996 se crean las instituciones privadas, las AFP, que serían denominadas sociedades anónimas de capital fijo, con el objetivo de administrar los fondos de pensiones y otorgar prestaciones o beneficios que establece la ley. De esta forma se rompe con el esquema de pensiones anteriores, que era basado en la solidaridad generacional, donde las generaciones anteriores
se beneficiaban de las generaciones que se encontraban trabajando en ese momento. Desde esa época, cada persona afiliada era cotizante de su propio ahorro a lo largo de su tiempo laborando. Para finalizar con la ponencia, les voy a hablar sobre la evolución de la banca del año 2001 hasta la actualidad. En el 2001 se crea la Ley de Integración Monetaria. El objetivo primordial de la creación de esta ley era el desarrollo de la economía salvadoreña, teniendo en cuenta que la moneda nacional, o sea, el colón, solo era admisible o aceptada dentro del territorio, por lo que los empresarios que exportaban producto a otros países centroamericanos les era una tarea difícil la conversión del colón a una moneda que sí fuese aceptada en esos países y donde su producto era exportado. Y esto también aplicaba con los empresarios de otros países que querían traer sus productos al país. Además de esto, de generar molestias, impedía también la inversión extranjera porque el colón era una moneda cuyo valor iba depreciándose. Otro factor que también impulsó esta nueva ley es que el valor del dólar iba en aumento y otras monedas de poco alcance como el colón se iban depreciando con el paso de los meses. Así, esta ley buscaba solventar esta depreciación de la moneda nacional. El público tardó un año en la adaptación del uso del dólar, en gran parte por la implementación de los supermercados, quienes habían adoptado la conversión de sus precios de dólares a colones y viceversa. En el 2007 se dan adquisición de varios bancos. En el mes de junio de 2007, el grupo Bancolombia adquirió el 52.9% de las acciones del Banco Agrícola de El Salvador, con el objetivo de a futuro adquirir el 100% de sus acciones de dicho banco. La compra se efectuaría en el segundo trimestre de 2007, cuando las entidades reguladoras de ambos países aprobaran la transferencia. Y también se esperaba el visto bueno de las instituciones reguladoras de los Estados Unidos, ya que el Banco Agrícola tenía bancos en ese país estadounidense. Con esta compra, el Bancolombia generó más empleos y una nueva inversión extranjera. Por otro lado, Bancolombia fue el único que adquirió bancos en El Salvador en ese año y Citigroup, ahora Citibank, también adquirió al Banco Cuscatlán y el Banco 1. En el 2012, el Banco de Vivienda adquiere los bancos HSBC. La Superintendencia del Sistema Financiero lanzó un comunicado donde autorizaba dicha adquisición por haber cumplido con todos los requerimientos. Y los hechos más importantes de nuestro sistema financiero se dan en los últimos años, en el 2021, con la aprobación de la ley Bitcoin, que fue aprobada el 8 de junio de 2021. El mundo le puso el ojo a El Salvador por esta ley, ya que para muchos financistas era una estrategia muy arriesgada, debido a que el Bitcoin es una criptomoneda de muy alta volatilidad. Eso quiere decir que su valor puede variar de un momento a otro, así como puede subir, también puede desplomarse de la noche a la mañana. Esta ley básicamente consiste en que la criptomoneda tuviera curso legal en el país y en cualquier transacción de intercambio, de compra o venta. Este hecho ha sido de mucha controversia por ser el primer país en arriesgarse a tomar una criptomoneda de curso legal, debido a varios factores que los analistas exponen, como les mencionaba,
Su volatilidad era la principal preocupación para muchos financistas en el país, pero poco a poco el país se ha ido adaptando a dicha ley. También en el 2022 hubo una reunión con delegaciones de 44 países para discutir políticas sobre la inclusión financiera, y esto también incluye sobre la inclusión de la criptomoneda Bitcoin a sus sistemas financieros. Esta reunión se dio con el objetivo para que otros países pudieran adoptar la criptomoneda, así como en El Salvador de curso legal, y de esta forma atraer la inversión extranjera y el turismo, con los cuales han sido beneficiado El Salvador. Esto debería de servir de precedente para que los demás países se animaran a tomar esta economía digital, que no debería de verse como un riesgo, sino como una oportunidad para una mejor calidad de vida de su población y así reducir drásticamente la pobreza. Y para concluir, dentro de la evolución del sistema financiero acá en el país, quizás se puede mencionar que uno de los puntos más importantes o que se debería de resaltar es sobre la ley del Bitcoin, ya que la tecnología día a día va avanzando más y las criptomonedas también están tomando fuerza. En muchos países quizás se ponen a pensar sobre lo riesgoso que es perder su cartera virtual o ser hackeados, pero así como se pensaba que el dólar iba a ser perjudicial para El Salvador, ha traído también muchos beneficios. No deberíamos de cerrarnos a la mentalidad de que las criptomonedas son malas, sino verlos como una oportunidad de crecimiento, no solo nacional, sino también personal. Como segunda conclusión, también podemos decir que la investigación nos permitió conocer la historia sobre los orígenes del sistema financiero en El Salvador, el cual, según la investigación realizada, podemos darnos cuenta que ha sido y será siempre un pilar importante en el desarrollo de un país. Es decir, que si el desarrollo de la banca en un cierto país avanza, se moderniza, esto va a permitir que el país también avance y se desarrolle en su economía. Y desde sus inicios, el sistema financiero ha ayudado a personas civiles, pequeñas y grandes empresas a crecer, permitiéndoles adquirir préstamos y hacerles transferencias, lo cual podemos decir que es muy importante para la economía, ya que nos permite adquirir préstamos para poder emprender o realizar cualquier actividad que deseemos en el sentido económico. Y como parte de este desarrollo, también podemos ver lo que fue un avance en cuanto a la privatización de la banca, ya que ayudó a las personas de escasos recursos que tuvieran acceso a un crédito, aunque en aquel entonces sus potenciales clientes eran muchos agricultores quienes buscaban financiamiento para sus operaciones de cultivo, por lo que esa parte fue muy importante para el desarrollo del país y actualmente muchos tenemos acceso a un crédito. Así como también podemos concluir acerca de las instituciones financieras como las de ahorro y préstamo que surgieron, las cuales se vieron obligadas a comprometerse con la población en cuanto a las viviendas. Y eso ha sido todo. Muchas gracias y que tengan un buen día.